Patriotas, les damos la bienvenida a este nuevo programa, Noches y Palabras, en el cual vamos a tomar temas del acontecer cultural, artístico, político, tecnológico, de innovaciones, ¿no? Esta noche vamos a hablar, a conversar, a analizar un acontecer actual en la realidad del país. Vamos a hablar sobre la marcha del 13 de agosto del 2015. Para analizar sobre estas cuestiones tenemos como invitados a Germán Muenal, machi periodista, quichua, y también a Germán Flores, acompañante del régimen. Don Germán, cuénteme, usted sabe que se ha movilizado un montón de fuerzas y más que todo la CONAIE ha convocado a armar, yo diría, un bochinche. Vivimos un momento muy especial y es digno de ser analizado en espacios como este, y precisamente para poner algunos puntos de vista que no se los mira en los medios de comunicación. Obviamente el movimiento indígena tiene su protagonismo, ha venido y viene de un proceso social muy interesante a raíz de su aparecimiento en los años 80 del siglo pasado, y siendo un protagonismo que responde a toda esta coyuntura, digamos así, política que se vive en estos casi más de 500 años, es decir, siempre contestatario, al margen de todo, ¿no? Sin tirarse a la anarquía y siempre reivindicando, pero últimamente haciendo una acción más que de presencia, una acción política y reivindicadora, que tiene mucha legitimidad en ese nivel. Creo que si vamos a enfocarnos desde ese punto de vista, podríamos ir analizando lo que está pasando y sobre todo viendo cuáles son los porqués de los planteamientos que levantan a esta o convocan a este levantamiento. Esta mañana la escuchaba a Nina Pacari y hacía un resumen de todo el proceso, ¿no? El proceso histórico rico con el cual los pueblos indígenas y originarios han podido tener ciertos espacios en la cuestión de la política actual. Pareciera que hoy estamos como invisibilizándonos frente a este régimen que algunos lo tildan de autoritario, otros lo tildan de dictador. ¿Cuáles son las diferentes, no sé, posturas, visiones desde eso? Yo creo que este momento que estamos viviendo en el país es un momento de quiebre de un proceso que se viene construyendo los últimos 9 años. Pero sí me gustaría primero analizar el proceso del movimiento indígena. Creo que en el proceso del movimiento indígena tenemos 3 momentos. Un primer momento que le llamaría así como el surgimiento de las organizaciones a nivel nacional también, y a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Por ejemplo, estoy hablando el resurgimiento de los años 80, ¿no es cierto?, que se da a nivel del país. Y después un momento de consolidación, que es del año 90, principalmente con el levantamiento que se genera en el año 90, en junio del año 90, denominado Inti Raymi, que avanza toda la década de los 90 con un proceso muy acelerado de visibilización política de los actores, y siendo fundamental la presencia de los indígenas en el escenario político. Y podría yo mencionar toda la década del año 2000, en cambio, una suerte de declive de las organizaciones indígenas frente a algunos errores que se ha cometido dentro del mismo movimiento indígena. Y aquí algunos elementos. Por ejemplo, en el año 70, 80, las reivindicaciones del movimiento indígena son reivindicaciones puntuales, es decir, lucha por la tierra, la lucha por el agua, ¿cierto? O sea, muy puntuales, saltando en los años 90 con el levantamiento de junio hacia la demanda de derechos, es decir, pensamos y damos saltos cuantitativos hacia derechos, dentro de lo que es ya cómo nos vamos a posicionar frente a frente en un nuevo relacionamiento Estado-pueblos indígenas.
y toda la década de los 90 hasta el 98, recuerde que una asamblea constituyente se genera y adicionalmente en la Constitución se plantean los derechos colectivos. Entonces es una década bastante fuerte, bastante dinámica, donde la presencia política a nivel nacional para la toma de decisiones es fundamental. Errores se han cometido, por ejemplo, de alianzas que se han generado al interior mismo y que fueron rompiendo la idea de la agenda indígena. Yo creo que en los años 70, 80, 90, toda la década, estaba claro qué es lo que queríamos como movimiento indígena y qué es lo que queríamos como indígenas. A partir de finales de los 90 y toda esta década, creo que nos hemos perdido con nuestra agenda, y esa pérdida es que nos da también una difusión o nos comenzamos a ver liderazgos de cualquier lado y más bien vemos intereses privados particulares, ¿no? Entonces ahí se va rompiendo la agenda indígena y no encontramos ahora qué mismo es lo que estamos queriendo y buscando. Si pudiéramos enumerar de pronto las victorias yo creo que sí, del movimiento indígena en cuanto a cuestiones sociopolíticas. A ver, frente ¿cuál a es esa eso, tarea? lo que dice Germán, quisiera contribuir con un datito fundamental. Es cierto que el movimiento indígena fue fuerte en los años 80 y 90, y la incidencia en nivel internacional logra la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y aquí ya se logra y se consolida el primer Estado, país que un poco ve y regresa a ver educación bilingüe intercultural, es decir, y empieza así como un hito histórico y empieza un poco a cuestionarse la política nacional para hacer política diferenciada para pueblos y nacionalidades a través de la institucionalidad del CODEMPE, una dirección de salud intercultural, educación bilingüe, etc. Pero paralelo a eso también se vivió el hecho de la toma del poder político con las mismas reglas que el Estado nos daba, es decir, el voto universal en los territorios donde más población indígena de nacionalidades y pueblos existía, pues ciertos liderazgos lograron triunfar. A los inicios de este proceso, cuando volvimos en los años 79 a la democracia, ya aparecieron los primeros, y el primero fue Mariano Curicama, que retoma el poder político con la izquierda democrática en Guamote y empieza una práctica diferente al resto de, digamos, en ese momento, presidencias municipales, y hace cosas que hoy se concretan en la constitución de la vigente hoy del 98, del 2008, por ejemplo, participación ciudadana, el tema del presupuesto participativo, varias conquistas que, al margen de la normativa, yo trabajé mucho en el tema municipalista, ya el movimiento indígena con estas autoridades locales avanza. Entonces ahí hay una ruptura. Por un lado la organización indígena, pero esta organización indígena pone a ciertos líderes que compiten en este contexto de un voto universal y posesiona estos liderazgos. Entendiendo que ninguno de estos actores que llegan a estos espacios tienen experiencias ni siquiera de administrar un hotel o una empresa. Tienda del barrio. Claro, o sea, fue complejo. Pero lo fundamental de vivencias comunitarias, ¿no? Que de pronto les dejaron esos legados. Podría ser de que fondo, aportan, ¿no? De fondo sí. Entran estos principios del amaquilla mayuya, entre comillas, o el principio de hacer las asambleas donde la toma de decisiones es horizontal, no vertical. Entonces, un alcalde tenía que pasar noches y noches dialogando por dónde mismo va la acequia, digamos, que iban a abrir. Y eso es una contribución, porque se avanzó temas muy profundos de ese nivel. Pero ya a la gente le picó el tema de querer ser autoridad, luego tuvimos diputados, luego que hicimos el poder, ahí se cometió un tremendo error, hacer una alianza con Lucio Gutiérrez, y ese fue el declive, ¿no? Ahí empezó toda la historia de... Sin embargo, ¿cómo es que retomamos la agenda del movimiento indígena? Pero ahí creo que es muy importante, o sea, el proceso, y creo que ahí, si bien es cierto, en este primer momento participar en el escenario político es importante, sin embargo esta participación se da con una suerte de cobijado bajo ciertas tendencias políticas que estaban presentes a nivel nacional. Estamos hablando de Izquierda Democrática, el Partido Socialista, los comunistas, las mayores marchas. Claro, ni tanto ahí. Los que abrieron para tener eso es más adelante.
Pero el tema es que en los años 90 se consolida la organización y 96 se crea el movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti como una mesa de diálogo de varios actores que confluyen con la idea de construir y de consolidar el poder popular. Germán, no sé si coincides conmigo. Creo que es importante. El estatuto del movimiento Pachacuti es lo más avanzado que ha tenido el país hasta el momento. El hecho es que se ha cumplido, ¿no? O sea, ahí hay una propuesta de un proceso intercultural en política que ha sido tergiversado. Ahora yo siento que siempre como que el movimiento indígena de alguna manera necesita como un apadrinazgo, ¿no? Y vivimos en ese estado de colonialismo. En el momento del hecho de ejercer o ser parte del poder, me refiero. Porque cuántos funcionarios o cuánta gente o cuántos aspirantes que han sido como representantes del movimiento indígena han participado en poder cooptarse parte del poder. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. Es que cuando nosotros generamos la organización y generamos el proyecto político como movimiento Pachacuti para pelear el poder en el escenario político, no estaba dentro de la agenda la toma directa del poder. ¿Por qué? Porque el poder era una utopía. El tema es que cuando se dan las alianzas estas, ¿no es cierto?, con partidos políticos y principalmente en el 96, a través de otro levantamiento, ¿no es cierto?, le sacan del poder al Abdalá Bucaram, el movimiento indígena lidera ese proceso. Después en el 98 surge lo mismo, sacan del poder también, ¿no es cierto? Y ahí se toma el poder físicamente. Entonces la utopía del poder se convierte en una posibilidad real. Y al convertirse en una posibilidad real el poder, ¿no es cierto?, lo que ahí sucede es que también ya tenemos algunas experiencias de algunos municipios, de algunas prefecturas, diputados en ese tiempo indígenas que comienzan a estar ahí. Y el problema fundamental ahí es que seguimos pensando desde la exclusión, desde el colonialismo, y no estamos pensando desde la inclusión y pensar el Estado desde los espacios de poder que ya se tienen. Pero Pipo, entonces ahí es el tema de la agenda, de que no hemos construido una agenda, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo entiendo que Pipo toca un tema fundamental para hacer el ¿Será solamente una cosa? Que de pronto nos hemos empoderado de esta cuestión físicamente, pero tal vez no empresarialmente, creativamente, tecnológicamente. Pero esto puede tener la respuesta a esto de lo que usted topó antes, el tema del colonialismo. O sea, este Estado no ha dejado de ser un Estado colonialista, excluyente, racista, etc. O sea, regresemos a ver, o sea, no hemos cambiado, quizás cambiaron las formas. De lo que nos contaban nuestros abuelos, cómo nos quitaban el sombrero o la fachalina a nuestras guarmis para hacernos barrer los parques, hoy nos tildan de que no podemos pensar. Es decir, nos tildan los medios públicos. Yo no entiendo por qué dicen los pseudo dirigentes. Son dirigentes legítimos, nombrados al interior de una asamblea. Eso, ¿y por qué deben ser tildados pseudo dirigentes? Los estigmas, los estereotipos. ¿Por qué el movimiento indígena debe estar encasillado en la izquierda? Si nosotros entendemos la ideología, la izquierda y de la derecha siempre ha jugado con el sector indígena. Y cuando decíamos el proyecto político de Pachacuti plantea una cosa diferente, le dice al Ecuador, al país, le dice, pensemos políticamente como país, como Ecuador. No pensemos ni como izquierda ni como derecha. Y ahí viene todo el tema productivo que usted dice, de pronto el pensamiento empresarial, de pronto el pensamiento diferente a ese nivel. Yo creo que hay bastante que construir para retomar el tema. En algo no estoy coincidiendo con Germán cuando dice que, por ejemplo, el movimiento indígena ahorita está defendiendo ideas ajenas o como que nos dejamos imponer un planteamiento de afuera. No, para mí sigue siendo el planteamiento desde el año 80, porque seguimos reivindicando tierra, cultura y libertad, que era el eslogan de nuestros movimientos. ¿Y la identidad? Está en cultura, todo este tema. Eran tres frases que decíamos, por tierra, por cultura y por libertad. O sea, porque eso todavía no se ha conseguido a pesar de que tenemos un Estado plurinacional. Ahí vienen y tenemos que la sociedad ecuatoriana y el gobierno hacer una autocrítica. ¿Qué es el Estado plurinacional? ¿O por qué la incursión del movimiento indígena en lo político? Y si no es esto, llegar al poder o cooptar o querer el poder, no estamos haciendo nada. O sea, no siempre vamos a querer el poder. Entonces, ¿por qué
Ahora el oficialismo niega esa posibilidad. Siempre es el poder, o sea, de fondo está eso. Es que si estamos en el escenario político, la posibilidad del poder tiene que ser real y tenemos que ir hacia luchar por ese poder. O sea, el escenario político no está para decir, bueno, yo estoy aquí porque quiero ayudar a ciertos... No, para hacer eso necesito el poder. Y para tener el poder tengo que estar luchando dentro del escenario político y tengo que jugármelas en esas reglas. Y si es que yo planteaba tierra, cultura, libertad, como plantea Germán, ¿no es cierto?, en sus inicios, pero nos lanzamos más hacia la construcción del Estado plurinacional. Y en el año 98 construimos una constitución, o se hizo un pacto social, porque la Constitución es un pacto social en la cual incluimos derechos colectivos. Y en el año 2008, la Constitución que está vigente, se declara el Estado plurinacional. Pero es cierto, y estamos viviendo todavía un Estado colonial. ¿Por qué? Porque todavía desde nuestras mismas organizaciones, claro, desde nosotros, no hemos tenido la posibilidad de sentarnos y de construir lo que es el Estado plurinacional. ¿Qué es? Entonces, en ese sentido, perdón, si Bolivia ha podido construir o está en el intento de construir este Estado plurinacional y no sabemos qué experimento es, a dónde va, cómo camina. Yo creo que Bolivia tiene otra experiencia de un proceso político diferente que el Ecuador. Ecuador en los años 90, quien pone en tela de duda la construcción del Estado nacional, diciéndole que es un Estado racista, que es un Estado centralista, es el movimiento indígena. Y esa es la agenda inicial que le pone a nivel nacional. Es decir, lo que hace es poner ciertos elementos. En el 98 viene la Constitución, derechos colectivos, 2008, Estado plurinacional. Pero todavía no sabemos cómo tenemos que construir ese Estado plurinacional. ¿Por dónde está? ¿Cómo se construye? ¿Qué elementos debe tener el Estado plurinacional? ¿Cuáles son estos elementos que le va a hacer que se baje a los territorios como política pública? Bolivia, en cambio, inició desde otra manera. Bolivia tiene la experiencia de que desde el inicio Evo Morales incluyó dentro de su agenda política la descolonización, y se habló de la descolonización de la educación, la descolonización de la economía, y se habló en todos los elementos del Estado, descolonizar con la finalidad de comenzar a depurar las ideas, los pensamientos, el Estado, para poder, ¿no es cierto?, armar un nuevo tipo de relación Estado-pueblos indígenas en otra diferencia. Y la diferencia inicial también es que en Bolivia la mayor cantidad de población es indígena, ¿ya? En el Ecuador, con cifras que tenemos nosotros del año 2000, es 7%. Dejó el 7% eso, es 7%. Pero en la realidad, y antes del censo decía como un 30 y pico %, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son las lecturas? Eso también es tema de autodefinición política y es autodefinición, o sea, pero también dónde está el trabajo de educación bilingüe. O sea, tenemos nosotros ya 30 años de educación bilingüe en el país y tenemos un experto en educación bilingüe. O sea, entonces, ¿dónde experto? Bueno, es de pronto es el Mansi Alberto Conejo. No. Como un dato, hace, ¿qué será? Unos 6 meses, leí un artículo que decía que en la Amazonía estamos preparando y profesionalizando a 200 y pico profesionales de la educación intercultural bilingüe. Pero esto es ahora. Son apombes del régimen, son realidades. No, yo creo que esto es un proceso nuevo, actual, pero no creo que tendríamos que ver este tema de solo los 8 años, ¿cierto? Los 8 años podríamos abordar más luego, pero lo que yo digo es, ¿cómo construir este Estado plurinacional si es que no tenemos claro hacia dónde queremos ir? ¿Dónde está nuestra agenda? ¿Sigue siendo tierra, cultura, libertad? No sé si es que ese es. No sé. Entonces, ¿cuándo nos ponemos a la mesa a debatir y decir, bueno, cuáles son o qué ideas tenemos, cuáles son nuestras visiones? Porque lo que nos dicen es que los indígenas somos comunitarios. Pero vayamos a ver si es que tenemos tierra comunitaria, tenemos algunas prácticas comunitarias. No tenemos tantas prácticas comunitarias. La mayoría es individualista. ¿En cuánto por ciento podemos medir eso? Porque ¿cuánta de nuestra población indígena
vive en el sector rural y cuánta Pero en el no, sector Todavía urbano. seguimos pero- siendo en el sector rural. Pero el sector Todavía. rural, Yo diría un 80-20 tal vez. Un poco sí. más, un poco más. pero vivir en el sector rural no significa ser comunitario. Es que lo que pasa, mira, lo que ¿Eh? pasa también es que tenemos una población de migración campana, es decir, cuántos masis van a Quito y regresan el mismo día, ¿no? O fines las de semana. prácticas. Este tema del concepto indígena es bastante fuerte y estamos topando territorios bastante serios. Si al Ecuador le medimos solo por apellidos, estamos seguros de que estamos más del 50% somos indígenas. Lo que pasa es que nos hemos ido desindianizando, ¿no? Si vemos por población rural, más o menos coincidimos con el tema del 7%. Pero ese, digamos, importante población que vive fuera del país o en ciudades, en sectores urbanos que se identifican, muchos, pocos sí, muchos ya no, pero pocos sí se siguen autoidentificándose como indígenas, esos súper ya que no van a dejar de ser nada, somos del 7%. Pero de pronto yo tengo primos que dijeron que no eran quichuas y llevamos la misma raíz familiar. Y de estos, 10.000. No va por ahí quizá la discusión porque esto, Claro. la CONAIE Yo es decía, un punto, claro, etcétera. el número decía, o sea, el número aposta a lo que es el movimiento indígena. Yo no le he escuchado aposta- decir al presidente por decir, si ustedes tienen el 2% de voto nacional, entonces ¿por qué quieren imponer una agenda? Claro. Entonces eso tampoco es correcto, ¿no? El tema es, la ley para la igualdad que la Constitución nos dice, ¿no? Que todos los diversos vamos a ir a un estamento, a una forma, una Secretaría Nacional para debatir la diversidad y a través de eso la política CODEMPE. pública. El CODEMPE desaparece, los afros desaparecen como institución, la CODAE para afros, ¿no es cierto? Pero igual nos ponen en igual situación que digamos, los otros, ¿no? O sea, nosotros somos entidades históricas y reclamamos esa cuestión, porque nos usurparon territorio, nos usurparon todo para hacer el Estado ecuatoriano. Pero no podemos estar al nivel de los jóvenes, digamos, o los niños. Ellos son circunstanciales. Dejan de ser niños y pasan a ser jóvenes. Nosotros nunca dejaremos de ser indios. Históricamente lo hemos sido. Igual los LGBTs es una preferencia de orientación sexual. Pero lo indio es una autoidentificación propia que exigimos una serie de atropellos que todavía lo vivimos. Pero Y ahí ¿en viene el el tema de la contemporáneo ¿Es política. desvanecible o qué? ¿Perdón? En el contemporáneo se puede desvanecer. Claro, se puede. O sea, miremos lo que está pasando en Colombia o miremos lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? De pronto está quedando nuestra música, nuestra vestimenta, nuestros conceptos para el turismo, digamos, ¿no? Pero es producto de todo este coloniaje que vivimos. O sea, no tenemos un medio de comunicación quichua. Nosotros cada vez más evitamos hablar quichua, o cada vez evitamos ser comunitarios. Cada vez, ¿en dónde estaba la fuerza del movimiento indígena? En el tema de la minga. Y por ejemplo aquí, yo ya no, en Peguche creo que 20, 30 años no se vive una minga. Y un poco regresando al tema del que nos acontece, a la cuestión de la marcha. O sea, ¿cómo se ha dado este aminga en esta petición de rectificaciones que se le hace al régimen? Yo creo que es fundamental. Es decir, cuando nosotros salimos en los años 90 a lo que era el gran levantamiento indígena, ¿cierto? Había elementos que nos juntaban, cosmovisiones que nos unían y luchar por unas causas también que teníamos presentes en ese momento. Creo que en el momento actual pensar en una, como se denominó, ¿no es cierto?, esta marcha, o si no este levantamiento, este paro nacional, se convirtió en una suerte de ciertos lugares donde la gente salió, porque no estamos convocando, no hemos construido nada, no tenemos una propuesta. Lo que hemos ido es a salir para decir no a ciertas cosas o ciertas políticas que obviamente dentro del régimen se está generando, pero no hemos puesto una propuesta que diga no a eso, pero queremos construir otro elemento. Yo ahí quiero Entonces se discrepar perdió el porque, por horizonte ejemplo, de cultura, libertad y yo territorio, sigo ¿no? manteniendo que las ciertas demandas que el movimiento indígena hace para este paro, todavía no salimos de tierra, cultura y libertad, porque se demanda educación bilingüe. O sea, este régimen ha avanzado, es indudable que ha avanzado en inversión social. Ya, pero, por ejemplo, digamos, el discurso que ceguece los problemas no quiere regresar a ver los problemas. Dictó una nueva ley orgánica de educación intercultural a nivel nacional. Si nos regresamos a ver qué de intercultural se está practicando a través de esa ley, ninguna.
para nada. Hay pronunciamientos que dice que el presidente, yo le he escuchado decir, que el 30% ha aumentado el acceso de los pueblos indígenas a universidades. Es total mentira. O sea, no sé de dónde nace. Estaba en una reunión hace una semana con la población afroecuatoriana a propósito del diseño de los afroecuatorianos, y ellos, nosotros quisiéramos manejar más estadísticas, habrán expertos que sí, dicen eso es mentira porque no hay tal acceso. Y ellos explicaban lo siguiente: el pueblo afroecuatoriano, si bien está más en las urbes, también está en el sector rural, Esmeralda sobre todo, y aquí en Imbabura, en los sectores muy marginales. El nivel de educación que tienen, a pesar de la inversión, todavía sigue siendo deficiente. Lo que exige el gobierno es el examen del CES, y los estudiantes que van de estos estamentos de educación rural a dar un examen de CES jamás llegan a los 700 puntos que les exigen. Entonces no hay nivel de incremento de estudiantes a ese. Ahí le han mentido al presidente, decía una dirigente afro, ¿no? Nosotros pensamos lo mismo. En población indígena pasa eso. O sea, si no hubiera la apertura de ciertas universidades privadas para que puedan un poco ahí acceder a una educación superior, yo estoy viendo menos estudiantes. He dado clases en la Técnica del Norte, en la de Otavalo, en la Central, que estoy todavía terminando mi maestría. Yo veo menos estudiantes que antes. O sea, antes éramos un poquito más. Y es precisamente por este tema de que, si bien apunta a mejorar la calidad de educación, no ha regresado a ver la situación en la cual nos hemos quedado los pueblos, que hay que corregir. Pero, o sea, que hay que ver los niveles. Pero yo pienso que solo un temita. De pronto esta convocatoria se debía a algunos puntos, ¿no? Entre esos, como la liberación de los presos y perseguidos políticos, el libre acceso a la universidad, la derogación al decreto 16, me parece, entre otros. ¿En cuáles estamos avanzando? ¿Cuáles pueden ser dialogables o no? Yo sí creo que es importante lo que plantea el tocayo, Germán. Hay inversión que el Estado ha hecho en temas sociales y en temas económicos, en sociales, educación y salud principalmente. Las políticas están ahí. Hemos mejorado sustancialmente en los temas de pobreza por todos los niveles que uno quiera ver. No podemos tapar ese tema. El acceso a la educación ha mejorado muchísimo. Estamos casi al 96%, casi 97%. Eso UNICEF dice que es universalización de la educación primaria, ¿no? Entonces, sí ha mejorado. Ahora, el tema es a quiénes está llegando más las oportunidades de las políticas públicas que el gobierno está ejerciendo. Entonces, si bien es cierto, y aquí quisiera hacer un ejemplo, es que si yo tengo ciertas oportunidades y me genera el Estado con políticas, mejores oportunidades adicionales, el que tenga oportunidad va a coger estas oportunidades y va a elevar mejor su nivel de vida. Lo que no sucede cuando nosotros estamos en el sector rural, donde los servicios básicos todavía no llegan adecuadamente, donde la educación todavía sigue siendo de alguna manera deficiente y queremos mejorar temas de educación, ¿no es cierto? Y la pobreza se reúne todos estos elementos. Entonces, si yo genero políticas públicas, la posibilidad de estas oportunidades, también existe brecha para yo poder, porque tengo que ir generando acceso paulatinamente. Entonces, yo creo que ahí es a dónde está yendo para todos, seguramente. No, lo que pasa es que las políticas están orientadas para este nivel, pero no todos logramos generar que el acceso sea para todos. Y ahí sí creo que es importantísimo avanzar mucho más, y esto es, digamos, más difícil porque además la educación, los retornos que me genera la educación no es de aquí a 1 año, 2 años, me genera en 20 años. Aportar lo que está diciendo Germán, Pipo, precisamente para responder lo que usted entró como inquietud. O sea, es cierto, el nivel de oportunidad aumentó, o sea, hay una fuerte inversión del gobierno hacia el Estado, a fortalecer el Estado. Se reclamaba visibilización en espacios de decisión del sector indígena. Antes había la ministra de Comunicación, Mónica Chuji, había un afro en el Ministerio de Cultura y eso se invisibilizó. Pero también, a lo que vamos, hay estudios que hacen sobre el de brechas, ¿no? O sea, el país ha avanzado en el tema del nivel de pobreza. La pobreza extrema ha disminuido, pero también
en el ejemplo que pone Germán, es que los que han tenido oportunidades, los que siempre han tenido oportunidad. Y a estos, a los pueblos y nacionalidades que están en peores condiciones, si estos que tienen oportunidades subieron, los otros también subieron, pero el nivel de brecha se mantiene. Es decir, si el nivel de brecha era del 20%, con la inversión del Estado sigue siendo 20%. Es decir, un poco menos. Hay los estudios, pero más o menos, ¿no es cierto? Hay los estudios del censo 2001 con el 2010, 10 años, en donde el nivel de brecha se mantiene pese a esta fuerte inversión. Lo que pasa es que, que quería decirte, ¿no es cierto? Hay una fuerte inversión, pero me gustaría que algún momento se discute en el país si es que para equiparar, y eso es una actividad intercultural, todavía necesitamos hacer política diferenciada. Esa política diferenciada nos permitiría un poco subir para subir juntos, ¿no es cierto? Sí, se llama todo esto discriminación positiva, ¿no? Lo que nos se están llama aplicando en varios sentidos, afirmativa, ¿no? discriminación. Pero no tenemos todavía bien definido Claro, la discriminación positiva. No se ha hecho todavía. Porque todavía sigue siendo Como otros discriminación. Sí, 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 de sí, alguna sí, manera. sí. Pero más Porque el llamemos acceso de ahorita, porque discriminación positiva sería si es que yo voy a dar el ENES, a mí me, digamos, si soy indígena, entonces me dan algunos puntos más, pero digamos, ese es un tema de discriminación positiva. Más bien te califico como otros parámetros. No, bajo los mismos parámetros, pero te doy un adicional por ser indígena. Pero, o sea, tus puntos, en vez de, te doy 10 puntos más que los otros porque eres indígena. Ahorita que estamos topando el tema de educación, Germán, me parece que deberíamos regresar a ver los avances que hizo Educación Bilingüe con la Dirección Nacional. Ahora hay una subsecretaría y hacer, no sé si discutir y regresar a la política diferenciada, porque los problemas que hay con educación bilingüe son terribles. Es decir, existen escuelas del milenio y es un modelo para todos. Esta escuela del milenio es para la Amazonía, para la sierra y para la costa. Pero no está visto desde el punto de vista de las realidades que intenta ver la educación bilingüe intercultural. Por ejemplo, en la Amazonía, termino, ¿no es cierto? Son 72 niveles para terminar el nivel de educación básico. 72 niveles. Cuando el gobierno plantea 10. ¿Por qué 72 niveles? Estos 72 niveles va hacia la realidad cultural de los pueblos, porque ellos tienen las purinas en la Amazonía, y va hacia la realidad de que como allá hay diluvio e invierno, entonces hay veces que se interrumpen los estudios, pero tienen que completar los 72 niveles. Eso se logra con una política pública diferenciada. En la sierra tenemos diferentes problemas y que hay que regresar a ver, porque no está bien. Puede funcionar en algunos lados. Podría ser una queja principal de la marcha también, ¿no? O sea, ¿cómo se estandariza? ¿Cómo se estandariza todas las cuestiones del quehacer político? Pero es que ahí el tema no es decir, no me cierren las escuelitas que ahorita tenemos. Es decir, las escuelas de piso, ¿no es cierto? Donde no hay ni paredes, no tengo ni materiales didácticos, no tengo cualquier cosa. No me cierren esas, ese no es el debate al cual tendríamos que ir. Claro, mejor. Sino, lo que tenemos que ir, sí, está ya la escuela del milenio, por ejemplo. Pero ese es un error también. ¿Cómo hacemos metodológicamente para que esta escuela del milenio tenga elementos que me permita constituir mayor inclusión a las personas, ¿no es cierto?, de pueblos y nacionalidades en el sector? Otro caso, salud, ¿no es cierto? ¿Cómo hago que el sistema de salud, no que me pongan un médico que sea indio? No es la idea de poner un indio de médico, ¿no es cierto?, en un hospital, o que me pongan el parto vertical en una salita, porque para las mujeres indias tienen que ir a parir a sus guaguas de otra manera, ¿eh? No ese es el tema. El debate está en otro lado, y eso creo que tenemos que recuperar. El tema es cómo hago que todo el sistema de salud y de enfermedad, ¿no es cierto?, sea o tenga los elementos de los pueblos y nacionalidades. Para eso necesitamos saber los quichuas o tabaleños, por ejemplo, qué es para nosotros la salud y la enfermedad. Y estos elementos tienen que irse transversalmente en todo lo que es el sistema de salud. Igual, qué es la educación y cómo educamos a nuestros niños en nuestras comunidades. Y esto tiene que ser para todas las escuelas. Germán, eso pararía hacer consultorías que vengan desde Francia, desde España, desde Estados Unidos, para que nos vengan. Lo que pasa es que esto se cerró. ¿No? O sea, anteriormente se avanzaba en este tipo de prácticas que sean como ejercicios para ver en qué llegábamos. Yo participé en una consultoría con el Ministerio de Salud y estábamos un poco queriendo normatizar
ponerlos en lista cuántos yachanderos hay, cuántos fregaderos hay, cuántas parteras hay, para saber un poco por dónde iba. Pero este gobierno ni siquiera ha topado eso, más bien ha minimizado. Ahí están los debates que debemos tener y ahí veo las reclamas que tiene, los puntos de demanda que tiene el movimiento indígena. Ahora, que yo tenga acceso a la salud y que haya mejorado el acceso a la salud, que tengo mejor acceso, que haya invertido en salud y que tenga medicina cuando voy a salud, eso es una realidad que no nos podemos, ¿cierto?, tapar los ojos y nadie decir que claro, no hemos hecho. Que tengamos escuelas, mejor acceso a escuelas, eso está ahí, no podemos negar ese tema. Que hayamos mejorado logística en el país, hemos mejorado muchísimo. Y además, no podemos cambiar el país en 8 años, porque es cambio de una matriz cultural. Es decir, las instituciones públicas todavía tienen los elementos de prácticas coloniales, republicanas. Entonces no podemos decir en 8 años ya queremos otra cosa nueva. Entonces el tema del debate es una nueva constitución desde no las es ese perspectivas tema. de los pueblos y nacionalidades. ¿O lo que hay que hacer es un la... debate nacional en la cual, ¿no es cierto?, estemos representados y comencemos a repensar qué mismo es el Estado plurinacional, porque ya está la Constitución lo que dice que somos Estado plurinacional. Entonces, pero ¿cómo construimos eso? ¿Quiénes ponen los elementos? Sé que las emplades le envió a la CONAIE para decirles, vean, ustedes tienen, o en la Constitución está las circunscripciones territoriales indígenas. A ver, construyamos eso. Pónganme la propuesta, yo les apoyo. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién nos ha planteado cómo debe funcionar la circunscripción territorial O sea, usted me indígena? dice de que de pronto el movimiento indígena carece de tecnicismo. No, Miren, yo he carece de encontrado- Propuestas técnicas. Yo he encontrado bastantes obstáculos porque, por ejemplo, para hacer factible las CTIs que topa ahora Germán, hay la ley de la COTAD y la COTAD nuevamente está hecha sobre la base de una mentalidad colonial, republicana. Es decir, las CTIs tienen que responder a las parroquias, los cantones y las provincias. Cuando sabemos, y yo ponía el ejemplo claro de, por ejemplo, acá en la zona de Natabuela, de Arra de Marín, se dividirían, o sea, tendrían que definirse o natabuelas o quichotabalos, porque las comunidades que están ahí, en esa parroquia de Natabuela, hay comunidades quichotabalos y hay comunidades natabuelas. Esa es la manera como el Estado lo ve todavía, nos ve a nosotros. Y así estamos en educación, así estamos en los temas diversos que existen. Debería decirse, ¿no es cierto? Pero, digamos, piden hacer una encuesta, un censo, y decir, claro, yo soy de y este es mi territorio ancestral, y este es mi CTI. Porque las parroquias, ¿cómo vinieron? A través de las haciendas. ¿Y las haciendas cómo vinieron? Todos sabemos. O sea, nos pusieron uniforme, etcétera, nos cuchizaron y un montón de cosas. Y a través de eso se forma una ley queriendo hacer las CTIs. Entonces hay errores, hay que corregir. Entonces usted propondría que no se avale la cuestión de la propuesta de la COTAD, sino que más bien Yo digo que tiene errores, que hay que corregir. Se permita como que esta propuesta constructiva espontánea de que somos pueblos y nacionalidades y tenemos nuestros territorios, nuestras Por ahí culturas y nuestras formas hay que seguir avanzando. Sí, Esto pero- recién empezamos. Pero el tema Y no es hemos discutido lo fundamental. suficiente. O sea, lo que yo digo es que vivimos dentro de un Estado. Y quiero ser un poco más institucionalista en este momento. Vivimos dentro de un más Estado. colonizado. No, diría no institucionalista, porque tenemos que también institucionalizar las cosas. No podemos desinstitucionalizar y no podríamos vivir sin tener normas y reglas de comportamiento dentro de la sociedad. Yo no puedo ir y patear a cualquiera en la calle, ¿no es cierto? O sea, yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque hay normas y reglas de conducta que tenemos y que está aprendido y que tenemos que seguir construyendo. Una comunidad, el cabildo, elegido democráticamente, es la máxima autoridad de eso. No podemos irnos contra esa autoridad. Y dentro de esa comunidad hay reglas y formas de comportamiento que están institucionalizadas. O sea, tenemos que ir a fortalecer esa institucionalidad. Si no, entonces sería un hágame nomás lo que quiera y hacemos lo que nos dé la gana. Y no creo que ese es el ámbito en el cual tenemos que debatir, sino más bien cómo construimos la relación Estado-pueblos indígenas.
Esto no se ha hecho, no hemos logrado, ¿no es cierto?, tener este vínculo donde diga, no sé si la CONAIE nos representa a todos. No sé, probablemente pero sí, es la única que está reivindicándose esos claro, no hay otra ahorita. Digamos, fuerza que ha reivindicado, digamos, a nivel nacional. Pero tenemos una FEI, tenemos una FENOCIN, tenemos una cosa, pero están ahí, son organizaciones, no puedo desconocer. Yo no estoy desconociendo, sino representatividad. La representatividad de pueblos y nacionalidades a través de sus estructuras comunitarias. Pero si la fuese FEI por responde representatividad, yo no tendría sindicatos, que ni decirle a y la una FENOCIN comuna de asociaciones. de 800 personas. Entonces, más allá de la marcha, más allá de las protestas, el movimiento indígena pretende reivindicar ¿qué? Yo creo que aquí hay varios elementos en la marcha que se dio en este momento, pero quisiera anotar tres fundamentales. La una es que hay una diversidad de actores que están dentro de la marcha, tanto el movimiento indígena, tanto ciertos sectores políticos denominados de derecha, ¿no es cierto?, que están buscando visibilización política hacia las elecciones que se nos vienen en el año 2017. Es decir, están buscando algún nivel de protagonismo. Un segundo elemento, que no hay que estar ingenuos, creo, en América Latina y principalmente Ecuador, es que en los últimos, o la última década, ha habido gobiernos progresistas. Caso de Bolivia, caso de Brasil, caso de Argentina, caso de Venezuela, caso de Ecuador, con sus prácticas diferentes, sistemas políticos diferentes que comienzan a reivindicar obviamente derechos populares o el poder popular que gobierna. Entonces, frente a esto también ha habido políticas, ¿no es cierto?, que quieren buscar o buscan desestabilizar a este tipo de gobiernos porque estos gobiernos comienzan a generar mayor oportunidad a una clase media y hacia los pobres. Es decir, estamos viendo desde las políticas para este sector. Entonces, desde esta perspectiva, a una clase que siempre ha estado usufructuando del Estado, se ve restado y obviamente tiene que nuevamente ponerse en el escenario político para lograr el poder. Entonces ahí vemos que hay ciertos indicios que nos pueden dar lecturas de que hay un nivel de generar desestabilización y que el movimiento indígena de alguna manera o nuestras organizaciones han entrado en ese juego también. Mire, yo quiero y un contribuir con tercer elemento que me parece fundamental es que en estos momentos que estamos viviendo, ¿no es cierto?, cuando hablaba de las políticas públicas, hay una suerte de lo que yo estoy llamándole como la derechización de la clase media. ¿Qué significa esto? Es que estos 9 años de gobierno, como decíamos, las políticas públicas han favorecido a una clase quintil 2, 3, ¿no es cierto? O sea, medianos, ¿no es cierto?, que estaban ahí, que tenían acceso a educación, tenían acceso a salud, tenían acceso a, ¿no es cierto?, mejores oportunidades, ya tenían un título, se generó la oportunidad y esa oportunidad les ayuda también a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Pero resulta que todo lo que nosotros hemos vivido anteriormente, ¿no es cierto?, resulta que no hemos logrado nosotros generar ahora mismo pensar de dónde hemos venido. Y comenzamos también a derechizarnos pensando en elementos individualistas y no aportar hacia construir políticas y aportar con impuestos, obviamente, ¿no es cierto?, pagando y siendo solidarios, porque los impuestos generan también una suerte de solidaridad. Mejorado yo mis condiciones, el Estado me ha permitido mejorar mis condiciones, tengo que pagar impuestos para que otros también logren mejorando sus condiciones y generemos una clase media bastante grande y que logremos mejorar o construir un mejor nivel de vida o el buen vivir, como se menciona en nuestra Constitución, y a partir de eso. Esto no ha existido y lo que vemos es que la gente ha mejorado y no está viendo su proceso desde donde venimos y lo que quiere es ahora más. Entonces, cuando yo quiero más, entonces ya no estoy viendo de dónde vengo ni lo que yo debo aportar. Lo que estoy viendo es por mi bienestar y quiero más. Me llama solamente una cosita la atención. O sea,
¿Será que nos estamos creando un fantasma? La gente que protesta ahora piensa que la derecha muerta está reavivando su protesta. Yo pienso... ¿Y será que entonces cómo se explica que Coca-Cola está invirtiendo? A ver, ¿Será que la clase media puede tener más acceso a ciertas... Yo creo que la clase y todos hemos mejorado algo nuestros niveles de vida. Y eso se puede ver. La gente tiene acceso a ciertos... Puede ser. No le podemos negar esa posibilidad también, porque la política justamente es mi toma de decisión. Pero cómo hemos educado a nuestra gente, ahí está el tema. Cómo estamos descolonizándonos como sociedad también para mejor consumir lo nuestro, producir lo nuestro y ahí mejorar nuestro país. Si cuando ponemos una salvaguardia, nosotros mismos estamos diciendo, oiga, quíteme la salvaguardia porque chuta, no puedo consumir la Nutella. Entonces, yo voy a esos son marchar elementos folclóricos, o sea, sí, pero, a ver, pero hay elementos, o si mira, no ahora voy a Colombia mira, y resulta que comienzo a comprar en Colombia ciertos productos. pero los mismos funcionarios del gobierno van con carro a comprar a Colombia, o sea, esas medidas de macroeconomía, no entendemos mucho eso, creo que debieron tomarse antes, ¿no es cierto? Ahora hay un problema. Yo quiero retomar un poco la pregunta inicial. Me parece que hay confusiones de temas. O sea, la marcha del movimiento indígena fue una marcha y tiene reivindicaciones tanto propias como también generales. Y ahí un poco recuerdo los planteamientos iniciales del movimiento indígena en su visibilización del 90. O sea, nunca nada solo para indios, ¿no es cierto? Y el tema de la inclusión, o sea, la lucha es de todos, ¿no? O sea, así estuvo el GAS, estuvo TLC, porque así se dieron las cosas. ¿Es una cuestión de clases sociales? O sea, no, o sea, el tema es de que el movimiento indígena ha visto sus reivindicaciones propias, pero también la del país. O sea, nunca más sin los indios, cuando dice. O nada solo para nosotros. Esas han sido las proclamas de los levantamientos de los años 90, que fueron a seguida. Pero Eso solo quiere viendo decir... esa realidad y ese pronunciamiento en la realidad indígena otavaleña. No, esto es a nivel nacional. Sí, pero Lo que quiero decir, ¿cómo se refleja? No, en los planteamientos de lucha, o sea, porque la marcha es indígena. Ahora, en Quito se vive otro momento, hay un descontento a las políticas del gobierno, hay un desencanto, y obviamente yo en mi artículo de prensa dije, al levantamiento indígena, a la marcha indígena, lo va a recibir la clase media, y eso es lo que pasó el jueves. Es decir, entra el movimiento indígena con una marcha muy debilitada y poca participación, porque otras ha habido mucha participación. Habrá 200, 300 gentes participando, 500 en buenos números, ha habido concentraciones en ciudades de población indígena, pero entra así con un número poco, digamos. Pero en Quito, al haber el descontento, les reciben. Y hay campañas para decirles, vengan, ahora sí son nuestros compañeros, y ahí se da una especie de, todavía el paternalismo, ¿no? O sea, lo indiecito todavía. Pero, o sea, y el gobierno confunde al decir que esto es el juego de la derecha, cuando las reivindicaciones, me mantengo, siguen siendo las iniciales, porque este gobierno todavía no ha respondido en fuerza y con fuerza a la demanda de las poblaciones indígenas, a pesar de la cuantiosa inversión social, de la política pública, que ahí debemos debatir, le he dicho al Germán, porque necesitamos política pública diferenciada. No es suficiente la generalizada, porque vemos que las escuelas del milenio, como ejemplo, no han solucionado el problema de acceso a las universidades, bueno, todavía es temprano ver eso, o de mejora de calidad en el acceso cuando dificulta la transportación. Don O Germán, contenidos ¿y cómo hacemos también. para que esto se caiga en un hecho electoral? Es que de hecho todo es político, o sea, claro que se han aprovechado y siempre ha habido figuras que se aprovechan de esto, hablo desde la perspectiva indígena, para posicionarse políticamente. Por eso hemos tenido diputados, ahora asambleístas, y se lo maneja a ese nivel, porque el arte de la política, porque es un arte para mí, entiendo que es un arte y lo veo así, es esto, utilizando, viendo, visibilizándose. Y ahí tenemos líderes que están visibilizándose. Pero yo veo el fondo del planteamiento, creo que yo... Sí, hay Salvador, está la Lourdes, están todos ahí, pero digo, de fondo las demandas son reales. El tema es de que el Estado no quiere regresar a ver porque dice que todo está bien, y es mentira. O sea, deberíamos regresar a ver cuando el presidente dice que hemos mejorado en acceso a la universidad. Veamos si eso es cierto. Ya puse yo, y lo dije hace poco, ¿por qué no puede estar mejorado el acceso a la universidad? En la práctica yo no he visto eso. Yo ahí sí difiero muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo más estudiantes en la universidad. Que no estén indígenas
eso no significa que puedo negar los datos. Y que pero haya estamos un buen hablando de la demanda porcentaje, de los pueblos indígenas, pero que no haya hablo de general. un mejor acceso de los pueblos indígenas, y puedo dar datos de cuánto es ese tema, hemos mejorado nuestro acceso a educación superior. Pero no será una Sí, circunstancia de pero- la contemporaneidad y de este auge también- económico también que es de que- los pueblos y Claro, nacionalidades. ese es otro tema. Y Por ejemplo, además, no puedo o no podemos analizar los pueblos indígenas pensando en los pueblos Mira. indígenas. Porque yo tengo una realidad con los pueblos Shuar, Achuar, Siona, Secoya, y aquí nosotros los otavaleños, nosotros somos más universales. O sea, aquí los otavaleños nos favorecería un TLC. Ve, el ejemplo de política pública exitosa, diferenciada que ha hecho este gobierno es, por ejemplo, el acceso o la apertura para nuevos terceros secretarios en diplomacia. Se abrió y dijo, aquí entran solo montubios, indígenas y afros, y venga, y ahora están ya trabajando en funciones. Pero esa es la política pública diferenciada. Es decir, si Que hay que dijéramos seguir haciendo en eso. becas, ¿no es cierto? ¿Quiénes se han beneficiado en las becas fuera del país? Es el sector clase media pudiente. Pero yo no conozco un indígena que esté estudiando con una beca del Estado ahorita en alguna universidad extranjera. Entonces, eso es lo que digo yo, política pública diferenciada. Y regresemos a ver lo que se avanzó y lo que se ha avanzado. Ahí me falta a mí. Y para esto es construcción de un diálogo. O sea, bienvenido el diálogo, pero un diálogo realmente donde llegan propuestas. Yo reitero, un tema que quiero reiterar. ¿A dónde está la política pública? Está ahí. ¿Quién se beneficia? El que tiene la oportunidad de beneficiarse. Que en estos 8 años tengamos esto y que queramos resolver problemas históricamente rezagados, problemas históricamente de brechas bastante altas, de discriminación, en 8 años no se logra. 8 años no es, digamos, un tiempo para pedirle al gobierno que me resuelva temas de exclusión desde toda la construcción del Estado plurinación, del Estado-nación. Creo que son Mandela desde lo hizo, ¿no? Bueno, 1830. pero también es de otra... O sea, pero lo que yo digo es que 8 años Acciones no lo políticas. suficiente. Acciones No es políticas. suficiente. En 8 años, miren, en 8 años, un niño que entró en el gobierno de la Revolución Ciudadana hace 8 años, recién está en octavo, ni está ni octavo nivel, los niños que nacieron hace 8 años. O sea, ¿cómo puedo pedir, ¿no es cierto? Si nosotros mismos en los años 80, 90, nos fuimos, salimos a hacer música en el mundo, a vender artesanías en el mundo y dejamos de estudiar. Entonces, estimados, o sea, ¿cómo deberíamos empezar a sugerir cosas a las instituciones como entes de movilización y colectivos o como individuos parte de un Estado de Derecho? Yo creo que ahí previamente sí quisiera topar unos temas que quedaron digamos al aire. El tema del acceso a la educación y ciertas políticas que se han generado para pueblos indígenas. Y con datos nacionales, obviamente, y comparados año 2006-2013 con lo que es educación básica, tenemos para pueblos indígenas en el año 2006 teníamos 89% de acceso a la educación. Y en el año 2013 va al 96%. Es decir, eso implica que sí incrementó la matrícula de los niños indígenas a la educación básica. En el bachillerato, de igual manera, tengo datos 2001, 16.8%, bajísimo, ¿no es cierto? En el año 2006, 24.2%, es decir, cuando inicia este gobierno y que no se logró hacer mucho en esos 5 años. Al año 2013, 57.1%, es decir, incrementó el doble con relación al 2006, que hay que seguir mejorando, obviamente que hay que seguir mejorando. En educación superior es donde todavía no tenemos mayor acceso, porque teníamos en el año 2001 6%, en el año 2006 9% y en el año 2013 17%, y esto plantea ya realidades en las cuales uno puede decir cómo estamos avanzando ¿Sobre en la el base de qué es acceso ese porcentaje? de educación. Del 100% porcentaje del acceso 100% nacional. acceso Es decir, nacional y de pueblos En el indígenas 2013, acceso. de cada 100 estudiantes, 17 eran de pueblos y nacionalidades. Claro. El 2013. Antes éramos 3. Sí. O sea, es bastante, ¿no es cierto? Es decir, todavía Pero, nos hace Germán, falta. usted me decía acerca de las 3 mentiras.
Cuéntame. Yo creo que ahí un tema fundamental que nos hace falta ahora, obviamente, es manejar también información adecuada desde nuestras propias instituciones. Y hablando de instituciones, nuestras propias organizaciones. ¿Cómo estamos manejando? Claro. Y adicionalmente, la pregunta era, si puedo hacer yo esto, una demanda al Estado, individual o lo hago colectiva. El mejor momento es colectivo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, demandas que le decimos al Estado, esta cantidad de personas somos y requerimos hacer este modelo de política pública y para lo cual se requiere este nivel de presupuesto para implementar e ir construyendo adicionalmente para cumplir con lo que nuestra Constitución nos plantea, que hay que construir el Estado plurinacional. Pero si nadie le dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, la política va a seguir siendo y nosotros cada uno dentro de la sociedad iremos también accediendo a esos derechos no diferenciada como plantea el tocayo, sino más bien, ¿no es cierto?, de acceso universal como ahora estamos planteando. Pero es importantísimo hacerlo, esta demanda mucho más metodológica, mucho más didáctica, pero también con una propuesta mucho más firme hacia el Estado, ¿no? Claro, un colega llama a esta situación cero demandas, ojos cerrados, vaca muerta. ¿Cómo? O sea, sí, o sea, y después no me protesten es el otro tema. Digamos, o sea, vean, yo ya puse la política pública, nadie me dijo que hay que cambiar en algo y después de que pasó 6 años, 7 años, 8 años, no me digan que tengo que cambiar. Ahí está el Plan Nacional del Buen Vivir, que se planteó desde el año 2006 y hay un plan de gobierno con el cual ganó este gobierno para poder implementarlo en el país. Constitucionalmente además tiene que cumplir lo que se planteó eso, entonces se está cumpliendo obviamente a la velocidad que se tiene también y para esto se requieren recursos. pero ¿cómo dialogamos? O sea, ¿cómo empezamos a comenzar y a consensuar estas posturas diferentes que se encuentran, ¿no? O sea, pareciera ser que el pueblo tiene el corazón de león y el líder es el que da el rugido. Pero ¿cómo proyectamos esto en el quehacer ya nacional? ¿Y cómo presentamos como políticas esta cuestión? Ya, y yo quiero volver al tema inicial de esta charla, ¿no es cierto?, de este diálogo. Y me falta el tema de que el posicionamiento de las demandas de levantamiento indígena están sobre la base de exigir el cumplimiento de derechos. Tenemos una constitución ya avanzada, se dice que es muy, digamos muy propositiva en temas, derechos a la naturaleza como sujetos de derechos, derechos colectivos, justicia indígena, Estado plurinacional. Pero ahí se concreta el tema del levantamiento y de la marcha indígena en la medida en que los entes que están representando a las nacionalidades y pueblos ven que no se ha cumplido o que no se ha avanzado mucho. Y si queremos poner ejemplos, porque lamentablemente hay que poner, tenemos que ver que se ha retrocedido a ese nivel. Y somos conscientes de la medida de reconocer ciertos avances porque ha habido inversión social, o sea, ha habido recursos para hacer acción social en salud, en educación, en carreteras, en accesos. Y quizás también el agotamiento es de que en el tema que topaba el tocayo del Estado plurinacional que demanda una sociedad del suma causa o del buen vivir, también se está viendo que ciertas cosas se los ha empleado de manera romántica, más no para asentar. Porque el tema del buen vivir, ¿hacia qué nos apunta, ¿no? O sea, entendemos que los pueblos indígenas tenemos un buen vivir de diferente manera, o sea, los objetivos son otros. Y los sectores urbanos, mestizos, etcétera, el pueblo afro tiene otro sentido del buen vivir. Pero la política, en donde el tocayo dice, ¿no es cierto?, social, uniformada, para conseguir un solo buen vivir apuntaría a un solo estilo de buen vivir. Y el Estado, estamos estandarizando eso, buenos vivires. Y el reclamo es de eso, regrésame a ver a mí un ratito. Claro. Yo soy diferente y quiero y exijo este tipo de cosas. Entonces volvemos al principio. El tema de conocimientos y saberes, ¿no? Aquí se trata de que se regrese a ver, también Tocayo ya topó esto, de que pasar el huevo, no lo digo en mal sentido, sino en la limpia, ¿no es cierto?, es un ejercicio que es vivido, cotidiano nuestro.
Y esto no está reconocido como un aporte, como una ciencia, pero es parte de esto, a pesar de que la Constitución dice que es un conocimiento y que debe estar. Pero ¿quién ha investigado sobre esto, ¿no? El equilibrio corporal a través de la curación de aguas calientes y aguas frías, dependiendo cuál es nuestra enfermedad, claro. Las limpias, que son al áurea, etc. Esto todavía se lo toma de manera romántica. Nos gustaría que Yachay diga, bueno, vamos, hagamos sobre la base de esto una investigación seria. O paguemos, o ya formalicemos, ya nombremos el Instituto de Lenguas y Saberes, que la ley, la LOI lo contempla y la propia Constitución. Ahí están las fallas y ahí están las demandas. Hay que avanzar más. Hay una inversión cuantiosa, sentida, hay un avance, como decimos, del conocimiento. La clase media ha avanzado en un buen vivir, pero acá, este otro buen vivir de los pueblos y nacionalidades, hay una deuda. Comentarios, sugerencias, recomendaciones ya para poder finiquitar. Yo creo que el paro que se hizo el día 13 de agosto, como había mencionado, tiene más tintes electorales de posicionamiento y se olvida todos estos temas que hemos debatido en este encuentro. Y creo que hace falta comenzar a repensar, a reflexionar, a abrir espacios y de construir propuestas que nos permitan plantearle al Estado, al gobierno, de cómo queremos que sea el Estado plurinacional, desde dónde tenemos que hacerlo. Germán lo plantea, ahí está varios temas. En la ley de educación está institucionalizar el Instituto de Lenguas, pero sí, hay cosas que han avanzado mucho más, hay otras cosas que se han quedado, pero que están ahí. Y no creo que hay que negar que el plan de gobierno, así como el plan nacional de desarrollo, ¿no es cierto?, plantea elementos y recoge elementos de todas las demandas de las organizaciones sociales de los años 90. O sea, no podemos negarlo. Que se pierden en el limbo. Y que se pierden en el transcurso de la implementación. ¿Por qué? Porque creo que es importante ir construyendo nuevos interlocutores frente al Estado. La CONAIE, en vez de convertirse en un referente interlocutor de propuestas, ¿no es cierto?, ahora con una marcha de este tipo se convierte más bien, y ahí planteando con lo que Pipo también, digamos, con lo que plantea el tocayo, ¿no es cierto?, florecen una serie de prácticas, por ejemplo, casi de victimización, ¿no? Hay que aparentar que me estoy victimizando para que me visibilice. Y obviamente hay unos medios que se prestan para poder hacer también magnificencia de esto, ¿cierto? Y buscar esa representación, y después quienes quedamos mal somos nosotros mismos. O sea, y digo nosotros en la medida de ser parte de un colectivo indígena. Solo una pregunta, ¿usted se vio representado por el movimiento y la marcha que salieron el 13 de agosto? Yo no me veo representado frente a eso, y creo que muchos no nos vemos representados en esto. Pero yo sí me vi representado en el año 90, y yo estuve en las calles del año 90, muy adolescente todavía. ¿Y por qué? Porque sabíamos que estábamos en un proceso. Es más, y hay varios documentos, por ejemplo, de la FISI, que tienen escritos postulados que adicionalmente no estaban puestos ni nombres ni quién lo escribió. A veces una falla, pero otras veces uno puede entender que ahí no estaban pensando yo estoy construyendo, sino está construyendo un colectivo. Entonces, esto ya no existe, digamos, en nuestras propias organizaciones. Nuestras organizaciones se han ido, de alguna manera, separando de la organización social de base, de las organizaciones, de las comunas, de las comunidades. Sí, yo creo que ahí hay un problema grave, ¿no? El problema de representación. Es decir, hay un debilitamiento de la organización social en alguna medida, pero está presente, o sea, no es el asunto de que si yo me siento identificado o no, el pueblo es el que se siente identificado, la demanda de las nacionalidades y pueblos, porque yo como individuo estoy bien, estoy trabajando en una institución, respondo a esa institucionalidad y voy con mi pensamiento y con mi idea aportando dentro,
Que no me hagan caso, ese es otro lío, ¿no es cierto? Pero yo veo ahí una demanda muy importante, porque si no hubiera ese movimiento social, ese tejido social y de fortaleza como carne de cañón, el movimiento indígena, sí, o sea, hay que ser crudos, este país fuera un país de una sola dirección y de un entreguismo total. O sea, hay que aplaudir esto. Pese a que, y en eso coincido con el tocayo, que hay personas que se victimizan, ¿no? Y que tienen esos intereses políticos, que también coincido, son intereses legítimos políticos, porque así se hace la política, así se ha hecho la política en el país. Y no encuentro razón de que el oficialismo tache esto, porque el oficialismo también ha hecho lo mismo. Yo pienso que todavía queremos mirar como el hermano menor al niño, como al que cogerle la mano. Por eso le pusimos los policías al lado para que no se pierda. Vean, cuidado me cojan una piedra, cuidado de esta sala me rompan este vidrio, ¿no? Lo vimos así y es parte del Estado colonial. O sea, ve al indio todavía como torpe, como infantil, como que su pensamiento y su propuesta política no sirven. Y aunque esté equivocada, es una propuesta política y hay que asumirlo como tal, ¿no es cierto? Yo coincido en gran parte en eso, porque no hay educación bilingüe como se pensaba en un estado de inversión social, cuantía fortalecida, porque todavía tenemos una deuda de repensar en el tema del Estado plurinacional, porque la sociedad intercultural no existe y porque el buen vivir simplemente ha sido un tema folclorizado. Bueno amigos, muchas gracias. Hemos estado compartiendo esta vez el tema de la marcha del movimiento indígena del 13 de agosto. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Esperamos tener nuevos invitados para compartir otros temas y será hasta la próxima.